Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Mi nombre es Henry y llevo más de una década haciendo senderismo con mochila en el noroeste del Pacífico. Siempre sigo las normas, consigo los permisos correspondientes y respeto de manera estricta los principios de no dejar rastro. Les digo esto porque lo que descubrí en el área silvestre del Parque Nacional Olympic desafió todo lo que creía saber sobre la manera en que se gestionan nuestras tierras protegidas y sobre quién más podría estar usándolas. Era finales de septiembre cuando solicité un permiso de travesía para realizar una caminata en solitario por el drenaje del río Quinault. Se trata de una zona restringida que requiere permisos anticipados, limitados a solo unas pocas personas o grupos por día, con el objetivo de proteger un ecosistema muy delicado. Había estado intentando conseguir un permiso para esa ruta en particular durante 3 años. Y cuando finalmente apareció uno disponible debido a una cancelación, no dudé ni un segundo en aprovechar la oportunidad. El permiso era por 4 días y 3 noches, lo que me permitía adentrarme en un bosque antiguo y acampar en sitios designados dentro del área de travesía. Había investigado la zona a fondo, estudiado mapas topográficos y leído reportes de otros excursionistas. Todo indicaba que sería una experiencia espectacular en la naturaleza, dentro de uno de los ecosistemas de bosque más prístinos que aún quedan en los 48 estados continentales. Llegué a la estación de guardabosques un jueves por la mañana para recoger mi permiso y recibir la charla obligatoria antes de ingresar al área remota. La guardabosques que procesó mis documentos parecía inusualmente seria mientras repasaba las regulaciones conmigo. Recalcó varias veces que debía acampar únicamente en los sitios asignados, que el sistema de permisos existía para proteger áreas sensibles y que debía reportar de inmediato cualquier infracción o actividad extraña a las autoridades del parque. Cuando le pregunté si habían tenido problemas con campamentos no autorizados en la zona, dudó antes de responder que ocasionalmente lidiaban con personas que entraban en áreas restringidas sin permiso. Me aconsejó mantenerme atento a mi entorno y confiar en mis instintos si algo parecía fuera de lugar. Comencé mi caminata alrededor de las 10 de la mañana, siguiendo el sendero establecido hacia el drenaje del río Quinault. Durante los primeros kilómetros, el camino estaba bien mantenido y atravesaba un bosque de crecimiento secundario antes de entrar en la verdadera zona silvestre, donde cedros antiguos y abetos Douglas se elevaban imponentes sobre mi cabeza. El bosque tenía un silencio casi catedralicio, con rayos de sol filtrándose a través del dosel e iluminando parches de musgo y helechos en el suelo. Mi primer campamento designado se encontraba aproximadamente a 8 millas del inicio del sendero, junto a un pequeño arroyo que ofrecía acceso al agua. Según mi permiso, yo era la única persona autorizada para acampar en ese drenaje durante los siguientes 3 días. Esa soledad era precisamente parte de lo que hacía que esos permisos fueran tan valiosos y tan difíciles de conseguir. Llegué al campamento previsto alrededor de las 4 de la tarde, con tiempo de sobra para montar mi tienda y explorar los alrededores antes de que oscureciera. El sitio en sí era un pequeño claro junto al arroyo, con un anillo de fuego establecido y una caja para almacenar comida a prueba de osos. Todo parecía exactamente como lo describían los materiales del parque. Pero cuando empecé a montar mi tienda, noté algo que me inquietó. Había señales de actividad reciente de campamento que no coincidían con los registros oficiales. El anillo de fuego contenía cenizas frescas y madera parcialmente quemada que no podía tener más de unos pocos días. Más preocupante aún, encontré estacas de tienda clavadas en el suelo que claramente habían sido usadas recientemente, y la vegetación alrededor del lugar mostraba evidentes marcas de tránsito humano. Según el sistema de permisos, nadie debería haber acampado en ese sitio durante al menos 2 semanas. La estación de guardabosques lleva registros meticulosos del uso de las áreas remotas, y me habrían informado si hubiera habido actividad reciente en la zona.
Decidí investigar un poco más antes de instalar mi propio campamento. Siguiendo el arroyo corriente abajo, descubrí más pruebas de presencia humana reciente. Había otros anillos de fuego que no aparecían en ningún mapa oficial de campamentos, zonas donde la vegetación había sido despejada para colocar tiendas e incluso algunos muebles improvisados construidos con troncos caídos. Alguien había estado acampando en esa área restringida sin permisos. Y no solo eso, habían establecido lo que parecían ser campamentos semipermanentes en lugares donde se suponía que pasar la noche estaba completamente prohibido. Mientras seguía explorando, encontré un sendero que se desviaba de la ruta oficial de excursionismo. Ese camino no estaba marcado en ninguno de los mapas que llevaba conmigo y mostraba señales de uso frecuente, a pesar de encontrarse en un área donde desplazarse fuera de los senderos estaba prohibido. El sendero se internaba más en el drenaje, hacia zonas designadas como áreas de investigación sin acceso público permitido. Tras seguir ese sendero no autorizado durante aproximadamente media milla, llegué a un campamento más grande que claramente había estado en uso durante un periodo prolongado. Había varios anillos de fuego, múltiples claros para tiendas, contenedores de almacenamiento de comida que no eran los modelos aprobados a prueba de osos, e incluso algunos refugios básicos construidos con lonas y materiales del bosque. Aquello no era el campamento casual de alguien que se había extraviado accidentalmente en una zona restringida. Era un campamento establecido, con evidencia de uso repetido y prolongado por personas que sabían perfectamente dónde estaban y que habían decidido ignorar por completo el sistema de permisos. Pero lo que más me perturbó no fue el campamento no autorizado en sí, sino lo que encontré disperso alrededor del lugar. Había docenas de envases de comida vacíos, pero no del tipo que suelen llevar los mochileros. Eran latas y paquetes de tamaño institucional, de esos que utilizan grupos numerosos u operaciones comerciales. También encontré equipo que parecía completamente fuera de lugar para un campamento recreativo. Generadores de alta resistencia, varias antenas de radio y equipos electrónicos que habrían requerido fuentes de energía considerables. Lo más inquietante de todo fue descubrir lo que parecían ser materiales de investigación. Había contenedores impermeables llenos de hojas de datos, fotografías e instrumentos científicos que no reconocí. Parte de la documentación tenía membretes de apariencia oficial, pero el texto estaba parcialmente borrado por daños causados por el agua, y no pude leer con claridad los detalles. Mientras examinaba esos materiales, escuché voces acercándose desde lo profundo del bosque. Me retiré de inmediato del campamento no autorizado y regresé hacia el sendero oficial tan rápido y silenciosamente como pude. Las voces estaban demasiado lejos como para distinguir palabras, pero pude darme cuenta de que eran varias personas y que se dirigían hacia el área que yo acababa de estar investigando. Llegué a mi campamento designado y monté mi tienda con rapidez, intentando dar la impresión de que había estado allí toda la tarde. Me temblaban las manos mientras armaba el refugio, tanto por la adrenalina como por la creciente comprensión de que había tropezado con algo mucho más complejo que simples violaciones de permisos. Las voces que había escuchado nunca se acercaron lo suficiente a mi campamento oficial como para que pudiera ver a quién pertenecían, pero durante toda la tarde y parte de la noche pude oírlas ocasionalmente a la distancia. A veces parecían provenir del campamento no autorizado que había descubierto. Otras veces sonaban como si se movieran por senderos que no existían en ningún mapa oficial. Pasé una noche sin dormir dentro de mi tienda, escuchando sonidos que sugerían actividad continua en áreas donde no debería haber nadie. De vez en cuando se oían ruidos mecánicos, como generadores funcionando o vehículos encendiéndose, algo que debería haber sido imposible en un área designada como zona silvestre, sin acceso por carretera. Alrededor de las 3 de la madrugada, escuché algo que sonaba claramente como helicópteros pasando por encima. Eso era extremadamente inusual, ya que los vuelos sobre áreas silvestres están fuertemente regulados y, por lo general, solo ocurren en casos de rescates de emergencia o asuntos oficiales del parque. Cuando amaneció, tomé una decisión que iba en contra de todos los instintos de mochilero que había desarrollado a lo largo de los años. Decidí cancelar el viaje y salir de allí de inmediato.
Desmonté el campamento lo más rápido que pude y comencé a caminar hacia el inicio del sendero, mirando constantemente por encima del hombro y escuchando cualquier señal de que alguien pudiera estar siguiéndome. La caminata de 8 millas de regreso se sintió más larga que cualquier distancia que hubiera recorrido antes. No me sentí seguro hasta que llegué a mi vehículo en el estacionamiento. Conduje directamente a la estación de guardabosques y solicité una reunión con el supervisor de zonas remotas. Le detallé todo lo que había observado: los campamentos no autorizados, la evidencia de ocupación prolongada, los materiales de investigación y la actividad nocturna que sugería operaciones en curso dentro de áreas restringidas. La guardabosques que escuchó mi informe tomó muchas notas y me hizo preguntas detalladas sobre ubicaciones y descripciones. Sin embargo, sus respuestas parecían cuidadosamente medidas, como si estuviera siendo cautelosa con la información que compartía conmigo. Cuando pregunté qué acciones se tomarían para investigar la actividad no autorizada, me dijo que los funcionarios del parque revisarían el asunto, pero que no debía esperar recibir actualizaciones sobre sus hallazgos. También me aconsejó no hablar de lo que había observado con otros excursionistas ni en redes sociales, explicando que una difusión prematura podría interferir con cualquier acción de cumplimiento de la ley. 2 semanas después recibí una carta del Servicio de Parques Nacionales agradeciéndome por mi reporte e informándome que se habían tomado las medidas apropiadas para abordar las violaciones que había presenciado. No se proporcionaron detalles sobre cuáles habían sido esas medidas, ni sobre lo que habían descubierto durante la investigación. Intenté obtener otro permiso para la misma zona 6 meses más tarde, pero me dijeron que el drenaje del río Quinault había sido cerrada temporalmente a todo acceso público debido a actividades continuas de gestión de recursos. El aviso de cierre no ofrecía ninguna fecha estimada para la reapertura al público. Han pasado ya 18 meses desde mi experiencia en la zona silvestre de Olympic, y esa sección del parque sigue cerrada para acampar en áreas remotas. He intentado varias veces obtener información sobre el estado del lugar, pero los funcionarios del parque se limitan a decir que el cierre es necesario para la protección de recursos y que no pueden dar una fecha de reapertura. Sigo haciendo senderismo con mochila en otras áreas del noroeste del Pacífico, pero nunca he vuelto a encontrar nada parecido a lo que observé en el drenaje del río Quinault. La experiencia cambió profundamente mi forma de entender cómo se utilizan y administran nuestras tierras públicas. Comprendí que probablemente existen actividades científicas y administrativas legítimas que ocurren en áreas silvestres fuera de la vista del público, pero lo que presencié no se sintió como una investigación gubernamental autorizada ni como operaciones normales de gestión del parque. El secretismo, los campamentos no autorizados y el cierre inmediato de la zona después de mi informe sugerían algo mucho más complejo y potencialmente preocupante. Nunca he recibido una explicación satisfactoria sobre lo que encontré durante aquellos 4 días de septiembre. La actividad no autorizada, los materiales de investigación y el posterior cierre del área siguen sin explicación. A veces me pregunto si tropecé con algo que jamás se suponía que debía ver, y si mi reporte fue realmente bien recibido por las autoridades del parque, o si más bien les creó complicaciones para actividades que preferían mantener ocultas. Lo que sí sé con certeza es que nuestras áreas silvestres no siempre son tan salvajes, ni están tan protegidas como el público cree. Hay personas operando en zonas restringidas con aparente impunidad, llevando a cabo actividades que parecen contradecir el propósito mismo de la designación de área silvestre. Todavía obtengo permisos y sigo todas las regulaciones cada vez que hago senderismo con mochila, pero ya no asumo que estoy solo en la naturaleza simplemente porque el sistema de permisos dice que debería estarlo. Historia 2. Mi nombre es Evelyn, y lo que estoy a punto de contarles ocurrió durante lo que se suponía que sería una escapada romántica de aniversario con mi novio, Jack. Llevábamos 3 años juntos, y el campamento de invierno se había convertido en una pasión compartida. Éramos campistas con experiencia en clima frío, y ya habíamos completado con éxito expediciones en temperaturas muy por debajo de cero. Pero lo que nos ocurrió aquella noche de febrero en Boundary Waters, Minnesota, no solo destruyó nuestra relación,
sino también mi capacidad para confiar en mi propia percepción de la realidad. Jack y yo habíamos planeado ese viaje durante meses. Febrero marcaba nuestro tercer aniversario y queríamos celebrarlo en un lugar especial. En invierno, el área silvestre de Boundary Waters Canoe se transforma en un paisaje congelado, puro e intacto, que muy pocas personas llegan a experimentar. Ya habíamos acampado allí 2 veces durante los meses cálidos, pero hacerlo en invierno ofrecía una clase de belleza y soledad completamente distinta. Condujimos desde Minneapolis un viernes por la tarde, cargados con equipo diseñado para condiciones de frío extremo. Nuestra lista de equipamiento era extensa: una tienda de montañismo de 4 estaciones, sacos de dormir clasificados para temperaturas de hasta -30 grados, colchonetas aislantes, un refugio portátil de invierno y comida suficiente para 4 días. También llevábamos equipo de emergencia, incluyendo un comunicador satelital, suministros de primeros auxilios y capas adicionales de ropa. Cuando llegamos al área de estacionamiento, la temperatura era de -12 grados Fahrenheit, unos -24 grados Celsius, con una sensación térmica que descendía hasta los -25 grados Fahrenheit, aproximadamente -32 grados Celsius. Eso estaba dentro de nuestro rango de comodidad. Habíamos acampado en condiciones peores y confiábamos plenamente en nuestras habilidades y en nuestro equipo. El pronóstico del tiempo indicaba frío estable durante los siguientes 3 días, sin precipitaciones previstas. Comenzamos a esquiar hacia el área silvestre alrededor de las 3 de la tarde, arrastrando nuestro equipo detrás de nosotros en trineos diseñados para campamento invernal. La nieve era profunda y estaba bien compactada, lo que hacía que las condiciones para esquiar fueran excelentes. Nuestro destino era una pequeña isla ubicada aproximadamente a 4 millas del inicio del sendero, un lugar que habíamos investigado con mucho detalle y que sabíamos que ofrecería buena protección contra el viento y terreno plano para instalar la tienda. El trayecto en esquís fue perfecto. Avanzamos a muy buen ritmo a pesar del peso de los trineos y el paisaje era impresionante. Los lagos estaban completamente congelados, cubiertos por una capa de nieve que se extendía intacta hasta el horizonte. El silencio era profundo, interrumpido únicamente por el sonido de nuestros esquís cortando la nieve y por nuestra respiración en el aire helado. Llegamos al campamento previsto alrededor de las 5:30, justo cuando el sol comenzaba a ponerse. La isla era exactamente lo que esperábamos. Una pequeña zona boscosa con varios espacios nivelados adecuados para acampar. Elegimos un sitio entre un grupo de grandes pinos que nos protegerían del viento, manteniéndonos al mismo tiempo alejados de cualquier rama muerta peligrosa que pudiera caer desde arriba. Montar el campamento en esas condiciones requería trabajo en equipo y atención cuidadosa a cada detalle. Lo habíamos hecho suficientes veces como para movernos con eficiencia practicada. Jack comenzó a compactar una plataforma en la nieve para nuestra tienda, mientras yo organizaba el equipo y preparaba el área. El viento era mínimo y la temperatura se sentía manejable gracias a nuestro sistema de ropa por capas. Nuestra tienda se levantó sin ningún problema. Era un refugio de 4 estaciones de muy buena calidad, que ya habíamos utilizado muchas veces. La aseguramos con vientos adicionales y anclajes de nieve, asegurándonos de que pudiera resistir cualquier ráfaga que apareciera durante la noche. Para las 7 ya teníamos el campamento listo y estábamos calentando agua para la cena en nuestra confiable estufa de invierno. La noche empezó de manera perfecta. Cocinamos una comida caliente, compartimos un termo de chocolate caliente y pasamos un buen rato conversando y disfrutando del increíble cielo nocturno. A esa latitud, en invierno y sin contaminación lumínica, las estrellas brillaban de una forma imposible de describir. Podíamos ver la Vía Láctea con claridad, e incluso la aurora boreal apareció brevemente como cortinas verdes que danzaban sobre el horizonte norte. Nos retiramos a la tienda alrededor de las 9, acomodándonos dentro de nuestros sacos de dormir con libros y linternas frontales. Esa siempre había sido una de mis partes favoritas de acampar en invierno. La calidez acogedora dentro de la tienda, mientras el mundo helado existía apenas a unos centímetros, del otro lado de las finas paredes de tela.
Jack y yo hablamos en voz baja sobre nuestros planes para el día siguiente y sobre lo agradecidos que estábamos de poder compartir experiencias como aquella. La primera señal de que algo no iba bien llegó alrededor de las 11. Jack se incorporó de repente dentro de su saco de dormir y me preguntó si había escuchado algo. Yo no había oído nada, pero presté atención con cuidado. Después de 1 o 2 minutos también lo escuché. Era un sonido como de algo moviéndose en la nieve alrededor de nuestro campamento. Tenía un ritmo parecido a pasos, pero era más pesado de lo que produciría una persona. Ambos permanecimos en silencio, escuchando con absoluta concentración. El sonido continuó durante varios minutos, pareciendo rodear nuestra tienda a una distancia de quizá 20 o 30 pies. Luego se detuvo por completo. Jack susurró que probablemente era un ciervo o un alce moviéndose por la zona. Aquello tenía sentido. Los animales grandes se desplazan de noche y nosotros estábamos en su hábitat. Ya habíamos encontrado vida silvestre en campamentos anteriores y nunca había sido un problema. Pero había algo en el patrón de movimiento que me inquietaba. Era demasiado regular, demasiado deliberado, y definitivamente había estado rodeando nuestro campamento, un comportamiento poco común en la mayoría de los animales. Volvimos a acomodarnos, pero ninguno de los dos pudo dormirse con facilidad. Cada sonido pequeño parecía amplificado por el aire frío. Los crujidos normales y los asentamientos de la tienda con el viento sonaban amenazantes. Incluso nuestra propia respiración parecía demasiado fuerte en medio de aquella quietud. Alrededor de la medianoche nuestra estufa falló. Habíamos estado usando la misma estufa durante 2 años sin ningún inconveniente. Era un modelo invernal de alta calidad, diseñado específicamente para condiciones de clima frío. Pero cuando Jack intentó encenderla para derretir nieve y obtener agua potable, no funcionó correctamente. La llama era débil e irregular, y se apagaba una y otra vez, a pesar de sus repetidos intentos por ajustar la configuración. Eso era preocupante, porque mantenerse hidratado en condiciones invernales es fundamental. Necesitábamos poder derretir nieve para obtener agua, y necesitábamos bebidas calientes para conservar la temperatura corporal central. Jack trabajó en la estufa durante 20 minutos, probando distintos ajustes y revisando todas las conexiones, pero no consiguió que funcionara de manera confiable. Decidimos usar nuestra estufa de respaldo, un modelo más pequeño que llevábamos para emergencias. Pero cuando Jack intentó encenderla, descubrimos que tampoco funcionaba. El encendedor hacía clic, pero no aparecía ninguna llama. Eso debería haber sido imposible. Habíamos probado ambas estufas antes del viaje y funcionaban perfectamente. Ahora estábamos ante una situación seria. Sin una estufa funcional, no podíamos derretir nieve para obtener agua ni preparar comida o bebidas calientes. En temperaturas bajo cero, eso podía convertirse rápidamente en un problema potencialmente mortal. Aún nos quedaba algo de agua en las botellas, pero no lo suficiente para pasar todo el día siguiente. Jack sugirió que quizá tendríamos que considerar interrumpir el viaje y esquiar de regreso por la mañana. Era decepcionante, pero era la decisión prudente dadas las fallas del equipo. Sin embargo, todavía teníamos que pasar a salvo la noche en curso. Fue mientras discutíamos nuestras opciones cuando la temperatura dentro de la tienda comenzó a bajar de manera drástica. Aquello no tenía sentido. Nuestra tienda estaba diseñada para clima extremadamente frío y ambos estábamos dentro de sacos de dormir de alta calidad. Según nuestro termómetro, la temperatura exterior no había cambiado de forma significativa, pero dentro de la tienda podía ver mi aliento formando nubes espesas y podía sentir cómo el aire helado penetraba de algún modo en nuestro refugio. Jack revisó la tienda en busca de rasgaduras o aberturas que pudieran estar dejando entrar el frío. No encontró nada. Todas las cremalleras estaban cerradas y no había agujeros visibles en la tela. Aún así, la temperatura seguía descendiendo. Nos pusimos capas adicionales de ropa y ajustamos más los sacos de dormir alrededor de nuestros cuerpos, pero el frío parecía filtrarse a través de todo. Entonces empezamos a escuchar la respiración. No era nuestra respiración. Provenía del exterior de la tienda, lenta,
profunda y deliberada. Algo estaba de pie muy cerca de nuestro refugio, lo suficientemente cerca como para que pudiéramos oír su respiración con claridad. El sonido se movía alrededor del perímetro de la tienda, deteniéndose a veces justo afuera del punto donde estaban nuestras cabezas. Jack agarró la linterna y abrió la puerta de la tienda. El haz de luz no reveló nada más que nieve intacta y las formas oscuras de los árboles. Pero en el instante en que encendió la luz, el sonido de la respiración se detuvo por completo. Esperamos 10 minutos antes de cerrar la tienda otra vez. Apenas unos instantes después de subir la cremallera de la puerta, la respiración volvió. Ese patrón continuó durante las siguientes 3 horas. Cada vez que investigábamos con la luz, no encontrábamos nada. Cada vez que regresábamos al interior de la tienda, los sonidos volvían. A veces, la respiración venía acompañada de otros ruidos. El sonido de algo grande moviéndose por la nieve, ocasionales raspaduras contra la tela de la tienda y, una vez, algo que sonó claramente como olfateos, como si algo estuviera intentando identificar nuestro olor. Para las 4 de la mañana, ambos mostrábamos señales de hipotermia a pesar de nuestro equipo de alta calidad. Nuestras temperaturas corporales centrales estaban bajando y temblábamos sin control. Eso no debería haber estado ocurriendo con el equipo que teníamos ni con nuestro nivel de experiencia, pero nuestros cuerpos estaban perdiendo calor más rápido de lo que podían generarlo. Jack tomó la decisión de activar nuestro comunicador satelital de emergencia y solicitar rescate. En circunstancias normales aquello habría sido vergonzoso para campistas invernales experimentados como nosotros, pero algo estaba fundamentalmente mal en nuestra situación y nuestras vidas podían estar en riesgo. El equipo de rescate llegó hasta nosotros a las 8 de la mañana, esquiando con un trineo de emergencia y equipo adicional para calentarnos. Nos encontraron a ambos con hipotermia leve y deshidratación. Lo que no pudieron explicar fue por qué nuestro equipo había fallado de manera tan completa, ni por qué habíamos perdido tanto calor corporal en condiciones que deberían haber sido manejables. Los paramédicos quedaron desconcertados por nuestras estufas, que funcionaron perfectamente cuando las probaron. Nuestra tienda no mostraba señales de daño ni fugas de aire. Según toda la evidencia física, nuestro equipo estaba funcionando exactamente como debía. Y aún así, habíamos estado a punto de morir por exposición al frío usando equipo que tendría que habernos mantenido seguros y calientes. El equipo de rescate nos sacó esquiando hasta el área de estacionamiento, donde fuimos evaluados por personal médico y dados de alta después de entrar en calor y rehidratarnos. Físicamente, nos recuperamos por completo en cuestión de unas pocas horas. Psicológicamente, el daño fue permanente. Jack y yo nunca volvimos a acampar juntos. Intentamos hablar de lo sucedido, pero jamás pudimos ponernos de acuerdo sobre una explicación. Él creía que había sido una combinación de fallas de equipo y pánico lo que nos había llevado a reaccionar de forma exagerada ante desafíos normales de un campamento invernal. Yo sabía que algo nos había estado acechando aquella noche, algo que había saboteado deliberadamente nuestro equipo y que había intentado, de manera sistemática, empujarnos hacia la hipotermia. Nuestra relación terminó 2 meses después. Algunas experiencias revelan diferencias fundamentales en la manera en que las personas perciben la realidad. Y lo que nos ocurrió en Boundary Waters fue una de esas experiencias. Nunca volví a acampar en invierno. El recuerdo de aquella respiración en la oscuridad y la certeza de que algo había intentado matarnos mediante el frío y el miedo cambiaron para siempre mi relación con la naturaleza. Historia 3. Mi nombre es Abigail y esta historia tiene que ver conmigo y con mi novio, Samuel. Somos lo que muchos llamarían overlanders, personas que prefieren buscar lugares remotos para acampar, accesibles únicamente mediante vehículos con tracción en las 4 ruedas, en lugar de quedarse en campamentos establecidos. Durante 5 años hemos estado explorando caminos del servicio forestal por todo el noroeste del Pacífico, buscando soledad y sitios de campamento intactos, lejos de las multitudes. Lo que nos ocurrió en una carretera remota del servicio forestal en las montañas Cascade de Oregón
cambió para siempre nuestra manera de acercarnos al campamento en zonas silvestres. Era principios de octubre cuando Samuel y yo decidimos explorar una zona del Bosque Nacional Willamette que nunca habíamos visitado antes. Llevábamos semanas estudiando mapas del Servicio Forestal e imágenes satelitales, identificando una red de caminos forestales que parecían dar acceso a praderas de gran altitud y zonas de bosque antiguo. Esas carreteras aparecían marcadas en los mapas, pero no mostraban fechas recientes de mantenimiento, lo cual normalmente indicaba poco tránsito y excelentes oportunidades para acampar de forma dispersa. Nuestro vehículo estaba muy bien preparado para recorrer caminos del servicio forestal. Una camioneta pick-up elevada, con tracción en las 4 ruedas, neumáticos sobredimensionados, equipo de recuperación y una instalación completa de campamento en la parte trasera. Llevábamos suficiente comida, agua y combustible para una semana de campamento autosuficiente, además de equipo de comunicación, incluido un mensajero satelital para emergencias. Salimos de Portland un viernes por la tarde, conduciendo hacia el este en dirección a las montañas Cascade. Nuestro plan era acceder a la red de caminos del servicio forestal desde la autopista 22 y luego explorar varias rutas secundarias hasta encontrar un lugar adecuado para acampar durante el fin de semana. El pronóstico del tiempo era favorable, con cielos despejados y temperaturas suaves previstas para los siguientes 3 días. La primera parte del viaje transcurrió exactamente como lo habíamos planeado. Dejamos la autopista y tomamos la carretera del Servicio Forestal 2261, un camino de grava bien mantenido que daba acceso a varios inicios de senderos hacia zonas silvestres. El tráfico era escaso, compuesto principalmente por otros excursionistas y campistas de fin de semana que se dirigían a zonas de acampada establecidas. Después de aproximadamente 15 millas, giramos hacia una carretera forestal más pequeña que se desviaba hacia el norte, en dirección a nuestra zona objetivo. Ese camino era más estrecho y mostraba menos mantenimiento, pero seguía siendo fácilmente transitable con nuestro vehículo. El bosque que nos rodeaba era hermoso, con densos grupos de abetos Douglas y claros ocasionales que ofrecían vistas de picos lejanos. A medida que nos internábamos más en el sistema de caminos del servicio forestal, las rutas se volvían progresivamente más angostas y difíciles. Pasamos por varias intersecciones donde nuestro GPS mostraba múltiples desvíos, algunos de los cuales no estaban identificados con números de carretera ni señales de destino. Fuimos registrando nuestro recorrido con cuidado, tomando notas sobre puntos de referencia y condiciones del camino para poder encontrar el regreso hacia la autopista principal. Alrededor de las 4 de la tarde encontramos lo que parecía ser un sitio de campamento ideal. Una pequeña pradera junto a un arroyo, accesible por un corto camino secundario que terminaba en una zona natural de estacionamiento. El lugar ofrecía terreno nivelado para acampar, acceso al agua y excelentes vistas del bosque circundante. Lo más importante era que no mostraba señales de actividad humana reciente, lo que sugería que tendríamos completa privacidad durante el fin de semana. Samuel estacionó la camioneta en el borde de la pradera y comenzamos a instalar nuestro campamento. Organizamos el área de cocina, desplegamos nuestras sillas de camping y nos preparamos para disfrutar de una tarde tranquila en la naturaleza. Todo se sentía perfecto. El lugar era exactamente lo que habíamos esperado encontrar: hermoso, apartado y completamente privado. Cuando el sol empezó a ponerse, preparamos la cena y abrimos una botella de vino para celebrar el hallazgo de un sitio tan excelente para acampar. El silencio era profundo, interrumpido únicamente por el sonido del agua moviéndose en el arroyo cercano y por el canto ocasional de aves que se acomodaban para pasar la noche. Eso era lo que más amábamos del overlanding, la posibilidad de llegar a lugares donde podíamos experimentar verdadera soledad y una conexión directa con la naturaleza. Fue alrededor de las 8 cuando notamos por primera vez las huellas de neumáticos. Samuel había bajado hasta el arroyo para recoger agua con la que limpiar los platos cuando me llamó para que fuera a ver algo. En la tierra blanda junto al agua había huellas frescas de neumáticos que claramente no estaban allí cuando llegamos. Las marcas pertenecían a un vehículo grande, mucho más grande que nuestra camioneta, y conducían desde la orilla del arroyo de regreso hacia el camino del servicio forestal.
Aquello resultaba desconcertante, porque no habíamos escuchado pasar ningún vehículo cerca de nuestra ubicación desde que habíamos llegado. La carretera del servicio forestal que usamos para acceder a esa zona era la única ruta de entrada y pasaba a unos 50 metros de nuestro campamento. Cualquier vehículo lo bastante grande como para dejar esas huellas tendría que haberse escuchado con claridad al acercarse y al marcharse. Seguimos las marcas de los neumáticos de regreso hacia el camino principal, usando nuestras linternas para examinar el suelo con cuidado. Las huellas eran sin duda recientes, hechas en las últimas horas, y mostraban patrones de rodadura compatibles con neumáticos de camiones pesados o maquinaria. Pero cuando llegamos a la carretera forestal, las marcas parecieron desaparecer sobre la superficie más dura y compactada. Samuel sugirió que tal vez no habíamos visto pasar el vehículo mientras estábamos ocupados instalando el campamento o preparando la cena. Era la explicación más lógica, aunque ninguno de los dos podía entender cómo no habíamos oído un camión grande pasando tan cerca de nosotros. Regresamos a nuestro campamento, pero el descubrimiento de aquellas huellas misteriosas había creado una corriente de inquietud que afectó el resto de la noche. Empezamos a prestar más atención a los sonidos del bosque, intentando distinguir entre la actividad normal de la fauna y cualquier indicio de presencia humana en la zona. Alrededor de las 10 decidimos retirarnos a dormir. Teníamos una cómoda instalación para dormir en la parte trasera de la camioneta, lo que nos proporcionaba tanto seguridad como altura respecto al suelo. Como overlanders experimentados, siempre nos sentíamos más seguros durmiendo dentro del vehículo que en una tienda montada en el suelo cuando acampábamos en lugares remotos. Aproximadamente a medianoche nos despertó el sonido de vehículos, no de uno solo, sino de varios vehículos avanzando lentamente por la carretera del servicio forestal sin luces delanteras. Podíamos oír el murmullo grave de motores diésel y el ruido de los neumáticos sobre la grava. Pero cuando miramos por las ventanas de la camioneta, no vimos ninguna luz en medio de la oscuridad. Samuel abrió con cuidado la puerta de la camioneta y salió para tener una mejor vista del camino. Me susurró que podía escuchar al menos 3 vehículos distintos moviéndose en formación de convoy, todos desplazándose sin ninguna luz visible. El sonido se hizo más fuerte a medida que se acercaban a nuestra zona, y luego comenzó a desvanecerse conforme siguieron de largo más allá de nuestra ubicación. Permanecimos despiertos y en alerta durante la siguiente hora, escuchando cualquier indicio de que los vehículos pudieran regresar o de que alguien se aproximara a nuestro campamento. El bosque volvió a su silencio nocturno normal, con solo los sonidos habituales del viento, los árboles y el agua en el arroyo. Por la mañana investigamos el tramo de carretera forestal por donde habíamos escuchado pasar los vehículos. Sobre la grava compactada encontramos huellas frescas de neumáticos de varios vehículos grandes. Las marcas eran profundas y claras, lo que indicaba cargas pesadas, y mostraban los mismos patrones de rodadura que habíamos encontrado junto al arroyo la noche anterior. Más inquietante aún fue descubrir que algunas de las huellas conducían hacia un camino del servicio forestal que, según nuestros mapas, aparecía como permanentemente cerrado. Había una compuerta metálica atravesando ese camino, con letreros oficiales del servicio forestal indicando que el acceso estaba prohibido. Pero la compuerta estaba abierta, y el candado parecía haber sido cortado recientemente. Samuel quería investigar más, pero yo insistí en que debíamos abandonar el área de inmediato. Cualquier actividad que estuviera ocurriendo en esos caminos remotos después de la medianoche, con múltiples vehículos pesados circulando sin luces, no era algo en lo que campistas recreativos debieran involucrarse. Estábamos recogiendo el campamento cuando notamos que alguien nos estaba observando. Había un hombre de pie entre los árboles, aproximadamente a 100 yardas de nuestro campamento. No intentaba esconderse, pero tampoco se acercaba ni hacía esfuerzo alguno por comunicarse con nosotros. Simplemente permanecía allí, mirando nuestras actividades mientras guardábamos el equipo. Samuel le lanzó un saludo en voz alta, pero el hombre no respondió. Cuando Samuel comenzó a caminar hacia la línea de árboles, el hombre retrocedió más profundamente en el bosque y desapareció de nuestra vista. Registramos el área donde había estado parado y encontramos pruebas claras de que alguien había estado observando nuestro campamento durante un periodo prolongado.
La vegetación estaba aplastada en un patrón que sugería que una persona había estado sentada o agachada en ese lugar durante horas. Ese descubrimiento aceleró considerablemente nuestros preparativos para marcharnos. Cargamos la camioneta lo más rápido posible y condujimos de regreso hacia la carretera principal del servicio forestal, revisando constantemente los espejos en busca de cualquier señal de que alguien nos siguiera. Al llegar a la primera intersección importante, nos encontramos con un problema que confirmó que nuestra decisión de irnos de inmediato había sido la correcta. Un árbol grande había sido derribado a través de la carretera del servicio forestal, bloqueando por completo la ruta que pensábamos usar para regresar a la autopista. El árbol había sido cortado claramente hacía poco, ya que el aserrín todavía estaba fresco y el corte mostraba marcas evidentes de motosierra. Alguien había bloqueado deliberadamente el camino después de que nosotros hubiéramos pasado por allí el día anterior. Por suerte, Samuel había estado registrando cuidadosamente nuestra ruta y recordaba una carretera alternativa del servicio forestal que debería conectarnos de nuevo con el sistema de autopistas. Sin embargo, esa ruta alterna nos obligaba a conducir más adentro de la zona donde habíamos observado la misteriosa actividad vehicular durante la noche. No teníamos otra opción que tomar ese camino. Mientras avanzábamos por la estrecha carretera forestal, pasamos por varios puntos donde vimos pruebas claras de tránsito reciente de vehículos pesados y de algún tipo de actividad industrial. Había zonas donde la vegetación había sido despejada, profundas huellas de neumáticos en terreno blando e incluso algunas estructuras temporales que parecían instalaciones para almacenar equipo. Lo más perturbador fue que pasamos por dos lugares donde hombres armados, vestidos con ropa civil, estaban apostados junto al camino. No hicieron ningún intento de detenernos, pero observaron nuestra camioneta con atención mientras pasábamos, y tuve la clara impresión de que estaban registrando el número de nuestra matrícula. Llegamos a la autopista sin más incidentes, pero el viaje de regreso a Portland fue tenso y casi completamente silencioso. Tanto Samuel como yo sentíamos que habíamos tropezado por accidente con algún tipo de operación ilegal, y no estábamos seguros de qué medidas debíamos tomar. Después de hablarlo durante mucho tiempo, decidimos informar nuestras observaciones al servicio forestal. Contactamos con la oficina del distrito de guardabosques y describimos el camino bloqueado, las pruebas de actividad vehicular no autorizada y los individuos armados que habíamos encontrado. El representante del servicio forestal con quien hablamos tomó notas detalladas y nos agradeció el reporte. Sin embargo, cuando preguntamos qué clase de investigación se llevaría a cabo, nos dijeron que la información sería remitida a las autoridades correspondientes, pero que no debíamos esperar que se pusieran en contacto con nosotros para darnos seguimiento. Samuel y yo seguimos explorando caminos del servicio forestal por todo el noroeste del Pacífico, pero nunca hemos regresado a esa zona del Bosque Nacional Willamette. También cambiamos nuestras prácticas de campamento, incorporando investigaciones más cuidadosas sobre reportes recientes de actividad en las áreas que pensamos visitar y prestando mucha más atención a señales de que ciertos lugares puedan estar siendo usados para fines distintos a la recreación. La experiencia nos enseñó que los caminos remotos del servicio forestal no siempre están tan deshabitados como parecen en los mapas, y que en nuestros bosques nacionales ocurren actividades que los usuarios recreativos no están destinados a presenciar. Historia 4. Siempre me he considerado un montañista experimentado. Durante los últimos 15 años he conquistado cumbres en las Rocosas, en las Cascades, e incluso he intentado ascender el Denali en 2 ocasiones. No digo esto para presumir, sino para dejar claro que lo que me ocurrió en el Monte Elbert, en Colorado, no puede descartarse como las alucinaciones de un escalador inexperto o de alguien afectado por el mal de altura. Mi nombre es Luke, y lo que viví a 11,000 pies de elevación cambió para siempre mi relación con las montañas. Era principios de febrero cuando decidí intentar una ascensión invernal al Monte Elbert. El pronóstico del tiempo mostraba una breve ventana de cielos despejados, y yo llevaba meses planificando esa expedición en solitario. El montañismo invernal siempre había sido mi especialidad. Hay algo profundamente pacífico en el silencio de las cumbres cubiertas de nieve,
en la forma en que el mundo se vuelve amortiguado, puro e intacto. Ya había completado con éxito ascensos invernales antes, incluyendo varias montañas de más de 14,000 pies en condiciones similares. Esto debería haber sido algo rutinario. Comencé mi ascenso a las 4 de la mañana, con la linterna frontal cortando la oscuridad previa al amanecer mientras avanzaba por el sendero cubierto de nieve compactada. La temperatura rondaba los -15 grados Fahrenheit, unos -26 grados Celsius, pero mi equipo estaba preparado para condiciones mucho peores. Llevaba mi configuración habitual de invierno, botas de montañismo aisladas, tienda de 4 estaciones, saco de dormir para -20 grados Fahrenheit, aproximadamente -29 grados Celsius, y comida suficiente para 3 días. El peso de la mochila se sentía familiar y tranquilizador sobre mis hombros. Las primeras horas de escalada transcurrieron exactamente como esperaba. Avancé a buen ritmo a pesar de la nieve profunda, siguiendo la ruta invernal establecida con mi GPS y una brújula como respaldo. El sol se elevó detrás de las cumbres orientales, tiñendo la nieve con tonos brillantes de naranja y rosa. Era esa clase de mañana que te recuerda por qué buscas estas experiencias, por qué llevas tu cuerpo al límite en busca de algo casi trascendente. Para el mediodía había alcanzado la línea de árboles, aproximadamente a 10,000 pies. Allí es donde el paisaje cambia de laderas boscosas al terreno duro y barrido por el viento de la zona alpina. La temperatura había bajado otros 10 grados y el viento había aumentado de forma considerable. Me detuve para añadir una capa más de ropa y comprobar mi posición. Según mi GPS, estaba avanzando muy bien y debería llegar a mi lugar de campamento planificado mucho antes del anochecer. La zona donde pensaba acampar era un área pequeña y relativamente protegida a 11,000 pies. Todavía estaba por debajo de la cima, pero lo bastante alta como para que el empuje final de la mañana siguiente fuera manejable. Había investigado ese punto con mucho cuidado, estudiando mapas topográficos y leyendo reportes de otros escaladores invernales. Ofrecía algo de protección contra los vientos predominantes, sin dejar de mantener acceso a la ruta hacia la cumbre. A medida que seguía subiendo, el terreno se volvió cada vez más exigente. La nieve era más profunda de lo esperado y en ocasiones me llegaba por encima de las rodillas incluso usando raquetas. Cada paso requería un esfuerzo deliberado y podía sentir mi ritmo cardíaco elevado por la combinación de esfuerzo físico y altura. Pero eso era normal. Para eso había entrenado. Llegué al sitio donde pensaba acampar alrededor de las 3 de la tarde, con tiempo suficiente para instalar el campamento antes de que cayera la oscuridad. El lugar parecía perfecto, una pequeña depresión en la ladera de la montaña que ofrecía protección contra el viento, con terreno relativamente nivelado para colocar mi tienda. La nieve estaba lo bastante compacta como para soportar mi peso sin necesidad de excavar demasiado. Montar un campamento en altura y en condiciones invernales es un proceso metódico que no puede apresurarse. Empecé compactando una plataforma para la tienda. Luego ensamblé cuidadosamente la estructura, asegurándome de que cada estaca estuviera bien fijada y cada cuerda tensora correctamente ajustada. El viento era constante, pero manejable, y producía ese silbido conocido al desplazarse por las crestas expuestas sobre mí. Cuando el sol comenzó a ocultarse detrás de las cumbres occidentales, terminé de instalar el campamento y preparé la cena en mi estufa compacta. La rutina de derretir nieve para obtener agua, calentar mi comida y organizar mi equipo para la noche me daba una sensación de normalidad y control. Había hecho aquello docenas de veces antes. Nada parecía fuera de lo común. La oscuridad cayó rápido a esa altitud, como suele ocurrir en las montañas durante el invierno. Me metí en la tienda alrededor de las 7, acomodándome dentro del saco de dormir con un libro y la linterna frontal. Afuera el viento mantenía su ritmo constante, con ráfagas ocasionales lo bastante fuertes como para hacer flexionar las paredes de la tienda. Era algo esperado y no me preocupaba. Fue alrededor de las 9 cuando escuché el sonido por primera vez. Al principio lo descarté como viento moviéndose entre formaciones rocosas, o quizá nieve asentándose.
Era un tono bajo y resonante que parecía venir de algún lugar por encima de mi posición. Pero al escucharlo con más atención me di cuenta de que el sonido tenía un patrón. Subía y bajaba de tono, a veces durante varios segundos. Luego se detenía por completo antes de comenzar otra vez. Abrí la cremallera de la tienda y miré hacia afuera. La noche estaba despejada, con estrellas brillando intensamente en el aire delgado. La luna estaba casi llena y proyectaba suficiente luz como para ver con claridad el terreno circundante. Todo parecía normal. El sonido se había detenido. Volví a mi saco de dormir, convenciéndome de que simplemente se trataba de un fenómeno acústico con el que no me había encontrado antes. Las montañas producen sonidos extraños, especialmente de noche, cuando las diferencias de temperatura hacen que la roca se expanda y se contraiga. Había oído desprendimientos, avalanchas y hielo agrietándose. Probablemente era algo parecido. Pero el sonido regresó una hora más tarde, y esta vez estaba más cerca. El tono era ahora más profundo, más vibrante, y parecía estar moviéndose. Comenzaba desde una dirección y luego se desplazaba hacia otra, como si la fuente estuviera rodeando mi campamento. Tomé mi linterna frontal y salí otra vez, examinando el área de manera sistemática. El haz de luz alcanzaba quizá unos 50 metros en el aire claro, iluminando únicamente nieve y formaciones rocosas. El sonido se detuvo en el instante en que encendí la luz. Permanecí de pie fuera de la tienda durante 15 minutos, escuchando y observando. A mi alrededor estaban los sonidos normales de la noche en la montaña, el viento pasando sobre la piedra, el crujido ocasional de la nieve asentándose, el lejano ulular de un búho desde muy por debajo de la línea de árboles. Pero aquel extraño tono resonante no volvió mientras estuve afuera. Regresé al interior, pero dormir se volvió imposible. Cada pocos minutos el sonido regresaba. A veces parecía venir directamente desde encima de mi posición, como si algo se moviera por la línea de la cresta sobre mi cabeza. Otras veces parecía originarse en el valle de abajo, subiendo como un eco por la ladera de una forma que hacía imposible determinar su ubicación exacta. Alrededor de la medianoche el patrón cambió. En lugar de los tonos largos y sostenidos, empecé a escuchar algo que sonaba como voces. No palabras que pudiera entender, pero sí sonidos claramente vocales, con la cadencia y el ritmo del habla. Eran múltiples voces, a veces superpuestas, a veces respondiéndose entre sí en algo que se parecía a una conversación. Fue entonces cuando mi mente racional empezó a tener dificultades para procesar lo que estaba viviendo. Sabía que estaba solo en esa montaña. La temporada de escalada invernal hacía que muy pocas personas intentaran esas cumbres, y yo no había visto ningún otro vehículo en el inicio del sendero. El sendero mantenido más cercano estaba a millas de distancia, y el terreno entre mi posición y cualquier otra posible zona de campamento era extremadamente difícil de recorrer, especialmente de noche. Pero estaba escuchando voces. Me obligué a considerar explicaciones lógicas. El sonido viaja de manera extraña en altura, sobre todo en aire frío y delgado. Quizá estaba oyendo voces desde una distancia mucho mayor de la que parecía posible. Tal vez había otros escaladores en una cumbre lejana, y las propiedades acústicas del terreno estaban transportando su conversación hasta mi ubicación. Esa explicación me tranquilizó durante aproximadamente 10 minutos, hasta que me di cuenta de que las voces respondían a mis movimientos. Cuando cambiaba de posición dentro de la tienda, las voces se detenían. Cuando permanecía inmóvil, volvían a empezar. Cuando abría la cremallera de la tienda para mirar afuera, el silencio era inmediato. Cuando regresaba al interior, la conversación comenzaba otra vez al cabo de unos minutos. Para las 2 de la mañana, estaba cuestionando mi propia cordura. Había estado en altura durante más de 12 horas, lo cual no era suficiente para provocar un mal de altura grave, pero quizá la combinación de esfuerzo, frío y aire enrarecido estaba afectando mi percepción. Revisé mi pulsioxímetro. Mi saturación de oxígeno era del 92%, algo normal para esa elevación. Mi ritmo cardíaco estaba elevado, pero eso podía atribuirse fácilmente al estrés y a la adrenalina.
Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, las voces comenzaban de nuevo. Parecían más cercanas ahora, a veces como si vinieran justo desde el exterior de mi tienda. Podía escuchar sonidos claros de movimiento en la nieve, el crujido de pasos rodeando mi campamento. A las 3:30 de la mañana, algo tocó mi tienda. No era el viento. El viento no se mueve con una presión tan deliberada contra la tela desde el exterior, para luego desplazarse de manera sistemática alrededor del perímetro. Podía sentir algo siguiendo el contorno de mi refugio, recorriendo las cuerdas tensoras, probando la estabilidad de las estacas. Agarré mi piolet y la linterna frontal, con el corazón golpeándome con fuerza en el pecho. Lo que fuera que estuviera afuera era lo bastante grande como para ejercer presión notable contra las paredes, y se movía con una inteligencia y un propósito evidentes. Grité: «Hola, ¿hay alguien ahí?». El movimiento se detuvo al instante. Esperé en absoluto silencio durante 5 minutos antes de abrir lentamente la cremallera de la tienda. El haz de mi linterna frontal reveló nieve intacta alrededor de mi campamento. No había huellas, ni alteraciones de ningún tipo. La nieve estaba exactamente como la había dejado al montar el campamento. Pero yo sabía que algo había estado allí. Había sentido su presencia, había sentido la presión de su movimiento contra mi tienda. La evidencia física de mis sentidos no podía estar completamente equivocada. Pasé las horas restantes hasta el amanecer sentado erguido dentro de mi saco de dormir, con el piolet sobre las rodillas, escuchando sonidos que desafiaban toda explicación y observando en busca de un movimiento que nunca se materializaba cuando intentaba verlo directamente. Cuando finalmente salió el sol, levanté el campamento lo más rápido que pude y comencé el descenso. Nunca intenté llegar a la cima. Nunca volví al montañismo invernal. Algunas experiencias te cambian de manera fundamental, y lo que me ocurrió a 11,000 pies en el monte Elbert fue una de esas experiencias. Todavía no sé qué encontré aquella noche, pero sé que fue real, y sé que no era humano. Historia 5. Mi nombre es Dylan y llevo 8 años haciendo campamentos en kayak por la región de los Grandes Lagos. Soy un remador experimentado y he completado expediciones en solitario por el lago Superior, el lago Hurón y el lago Michigan. Conozco bien los desafíos del kayak en los Grandes Lagos, los cambios repentinos del clima, las temperaturas frías del agua y el aislamiento que implica acampar en islas remotas ubicadas a decenas de millas de la costa. Pero lo que viví en una pequeña isla del norte del lago Michigan durante una expedición en solitario el verano pasado no se pareció a nada que hubiera encontrado en todos mis años remando en zonas salvajes. Había planeado una expedición de 10 días en kayak, completamente solo, a lo largo de la costa norte del lago Michigan. Mi intención era ir saltando de isla en isla entre varios islotes pequeños y deshabitados que ofrecían oportunidades de campamento primitivo. Esas islas solo son accesibles en bote y reciben muy pocos visitantes debido a su ubicación remota y a la exigente travesía necesaria para llegar hasta ellas. Mi ruta estaba cuidadosamente planificada para aprovechar ventanas de buen tiempo y contar con opciones de escape en caso de que las condiciones se volvieran peligrosas. Llevaba un equipo completo de seguridad, incluyendo un comunicador satelital, radio marina, bengalas de señalización y equipo de supervivencia para agua fría. Mi kayak iba cargado con comida para 10 días, equipo de campamento y agua potable. Los primeros 3 días de la expedición transcurrieron a la perfección. Remé aproximadamente 20 millas por día, acampando en 2 islas diferentes que ofrecían excelentes sitios para instalarme, fuentes de agua dulce y protección contra los vientos dominantes. El clima se mantuvo estable, con vientos suaves y temperaturas agradables, condiciones ideales para practicar kayak en los Grandes Lagos. El cuarto día, mientras remaba hacia el destino que tenía previsto, el clima empezó a deteriorarse con rapidez. Lo que había comenzado como una mañana tranquila, con viento ligero, se transformó pronto en condiciones con olas de 4 pies y ráfagas cada vez más fuertes. El pronóstico no había anunciado ese cambio, pero el clima de los Grandes Lagos es famoso por ser impredecible.
A medida que las condiciones empeoraban, comprendí que continuar hacia mi destino original sería peligroso. Necesitaba encontrar refugio de inmediato antes de que las olas crecieran demasiado como para remar con seguridad. Consultando mi carta de navegación, identifiqué una pequeña isla ubicada aproximadamente a 3 millas de mi posición actual, que podría servirme como refugio de emergencia. La remada hasta la isla fue difícil, aunque todavía manejable. Las olas seguían aumentando y tuve que calcular con mucho cuidado mi aproximación para evitar que me arrastraran contra la costa rocosa. Logré desembarcar el kayak en una pequeña cala protegida en el lado de sotavento de la isla y lo arrastré bien por encima de la línea de agua antes de que las condiciones empeoraran todavía más. La isla era más pequeña de lo que había imaginado al estudiar las cartas, quizá de apenas 2 acres en total. Estaba densamente cubierta por pinos y cedros maduros y no mostraba señales evidentes de visitas humanas recientes. No había un campamento establecido, pero encontré una zona relativamente plana entre los árboles donde podía montar mi tienda con cierta protección contra el viento. Mientras instalaba el campamento, descubrí el primer indicio de que aquella isla tenía una historia inquietante. Al limpiar el espacio para colocar mi tienda, desenterré lo que parecía ser el resto de una base de piedra, parcialmente cubierta por décadas de hojas caídas y residuos del bosque. La mampostería era claramente obra humana, pero parecía mucho más antigua que cualquier cosa que uno esperaría encontrar en una isla tan remota. Las piedras estaban encajadas con una precisión que sugería trabajo de alguien con habilidad, y la base parecía ser el remanente de una estructura que había sido desmontada deliberadamente, no simplemente abandonada. Continué explorando la isla mientras esperaba que el clima mejorara y realicé otros hallazgos que aumentaron mi incomodidad con aquel lugar. Cerca del centro de la isla encontré lo que parecía ser un pequeño cementerio. No había lápidas ni marcadores, pero el terreno mostraba evidencias claras de tumbas, depresiones rectangulares en la tierra, colocadas en filas ordenadas, cada una de aproximadamente 6 pies de largo. Algunas de esas depresiones eran bastante antiguas, parcialmente rellenadas con desechos naturales y cubiertas por vegetación. Otras parecían mucho más recientes, con tierra removida y muy poco crecimiento de plantas. Lo más perturbador de todo fue encontrar pruebas de que ese cementerio todavía estaba en uso. En el extremo más alejado del área de enterramiento había 2 tumbas que parecían haber sido cavadas en los últimos meses. La tierra estaba fresca y se podían ver marcas de herramientas en el suelo alrededor de los sitios. Alguien había estado llevando cuerpos a esa isla remota y enterrándolos en aquel cementerio oculto, y lo había hecho recientemente. También descubrí restos de lo que parecía haber sido un muelle o zona de desembarco en el lado opuesto de la isla, lejos del lugar donde yo había hecho mi llegada de emergencia. La estructura estaba casi completamente colapsada, pero aún se distinguían restos de pilotes de madera y materiales de cubierta. Eso sugería que la isla había sido accesible en bote en el pasado y que alguien había transportado materiales pesados o equipo hasta ese lugar. Mientras seguía investigando, encontré más evidencias de la oscura historia de la isla. Había objetos metálicos oxidados parcialmente enterrados por todo el bosque, herramientas, contenedores y lo que parecían ser restricciones o grilletes. También hallé restos de varios edificios, identificables únicamente por sus bases de piedra y escombros dispersos. Las condiciones meteorológicas me impidieron abandonar la isla aquel día, así que me vi obligado a pasar la noche en un lugar que cada vez sospechaba más que había sido escenario de actividades que no quería comprender. Monté mi tienda lo más lejos posible del área del cementerio, pero la isla era tan pequeña que no podía escapar del conocimiento de lo que estaba oculto entre los árboles a mi alrededor. Cuando cayó la noche, me encontré escuchando con atención cada sonido, intentando distinguir entre los ruidos normales del bosque y cualquier señal de que no estaba solo en la isla. Alrededor de la medianoche me despertaron sonidos que confirmaron mis peores temores. Podía oír el rumor grave del motor de una embarcación acercándose a la isla. El sonido se hacía cada vez más fuerte, sugiriendo que una nave grande se movía lentamente en la oscuridad, sin luces de navegación. Permanecí dentro de mi tienda, demasiado asustado para salir a investigar,
pero incapaz de ignorar lo que estaba ocurriendo afuera. El ruido del motor se detuvo, presumiblemente cuando la embarcación llegó a la zona del muelle colapsado, al otro lado de la isla. Durante la siguiente hora pude escuchar voces y sonidos de personas moviéndose por el bosque. No estaban intentando ser silenciosos, y su conversación se transmitía con claridad a través del aire inmóvil de la noche, aunque desde mi posición no lograba distinguir palabras específicas. Lo más aterrador de todo fue que pude oír sonidos inequívocos de excavación. Alguien estaba cavando en la zona del cementerio, trabajando de manera metódica con palas y otras herramientas. La excavación continuó durante más de 2 horas, acompañada ocasionalmente por conversaciones y por el sonido de objetos pesados siendo movidos. Finalmente la actividad cesó y escuché el motor del bote encenderse de nuevo. La embarcación se marchó con la misma discreción con la que había llegado, dejándome solo en la isla con la certeza de haber presenciado algo que jamás se suponía que debía ver. Pasé el resto de la noche despierto y aterrorizado, temiendo que las personas que habían estado en la isla regresaran, y temiendo también lo que podría descubrir si investigaba el área del cementerio a la luz del día. Cuando amaneció, las condiciones del clima habían mejorado lo suficiente como para intentar partir. Levanté el campamento lo más rápido que pude y preparé el kayak para lanzarme al agua, desesperado por dejar atrás aquella isla y sus secretos. Pero antes de irme sentí la necesidad de confirmar lo que había ocurrido durante la noche. Caminé hasta la zona del cementerio y encontré exactamente lo que temía. Una nueva tumba había sido cavada, rellenada y cubierta durante la actividad nocturna. La tierra estaba fresca y había señales claras de que un cuerpo había sido enterrado allí. También encontré más pruebas de que aquello era una operación continua. Había marcas de herramientas en los árboles que sugerían que el área del cementerio se mantenía y expandía regularmente. Descubrí un escondite de herramientas de excavación oculto bajo una lona y encontré lo que parecía ser un libro de registro envuelto en plástico y enterrado bajo una pila de piedras. No examiné el libro con demasiado detalle, pero pude ver que contenía fechas, números y lo que parecían ser coordenadas de ubicación. Eso sugería que el cementerio de la isla formaba parte de una operación sistemática, con registros cuidadosos de los entierros. Abandoné la isla de inmediato y remé con fuerza hacia tierra firme, cubriendo la distancia restante hasta mi punto de salida previsto en un tiempo récord. La travesía fue difícil debido al oleaje residual de la tormenta del día anterior, pero estaba impulsado por una necesidad abrumadora de llegar a la civilización y reportar lo que había descubierto. Cuando llegué a la costa, contacté a la policía local y proporcioné un relato detallado de mis observaciones. Los agentes que tomaron mi reporte parecieron escépticos al principio, pero mostraron más interés cuando les di las coordenadas GPS exactas de la isla y describí las evidencias que había encontrado. Me dijeron que mi informe sería enviado a las autoridades correspondientes y que se llevaría a cabo una investigación, pero también me aconsejaron no hablar públicamente de mis observaciones mientras la investigación estuviera en curso. Varias semanas después recibí una comunicación breve en la que se me informaba que las autoridades habían visitado la isla y habían encontrado evidencia que respaldaba mi reporte. No me dieron detalles sobre las acciones tomadas ni sobre lo que descubrieron durante su investigación. He continuado acampando en kayak por los Grandes Lagos, pero nunca he regresado a esa zona del lago Michigan. La experiencia cambió de manera profunda mi comprensión de cómo las islas remotas pueden ser utilizadas por personas que prefieren realizar sus actividades lejos del escrutinio público. Comprendo que quizá existan explicaciones legítimas para parte de lo que observé, pero la combinación del cementerio oculto, la actividad de entierro durante la noche y el registro sistemático sugería algo mucho más siniestro que un simple vertido ilegal o una propiedad abandonada. Lo que sé con certeza es que algunos de los lugares más remotos y aparentemente deshabitados de nuestra región de los Grandes Lagos no están tan vacíos como parecen en las cartas de navegación. Hay personas que usan esos sitios aislados para fines que prefieren mantener ocultos del público general, y los remadores recreativos como yo podemos tropezar sin querer con situaciones que nos ponen en peligro. Todavía amo acampar en kayak y explorar islas remotas,
pero ahora soy mucho más cuidadoso al investigar la historia de los lugares antes de visitarlos. Y siempre me aseguro de que alguien conozca mi ruta exacta y la fecha prevista de mi regreso. Historia 6. Mi nombre es Elizabeth y llevo 12 años practicando escalada alpina en Colorado. Soy una montañista con experiencia y he alcanzado la cima de más de 30 montañas por encima de los 14,000 pies, incluyendo varios ascensos técnicos en invierno. Conozco bien la seguridad en avalanchas, la evaluación del clima y los procedimientos de emergencia en gran altitud. Lo que me ocurrió durante un intento de ascenso en solitario al Mount of the Holy Cross el invierno pasado desafió todo lo que creía entender sobre la seguridad en la montaña y sobre las fuerzas que actúan en los entornos alpinos elevados. Había estado planeando ese ascenso invernal en particular durante 2 años, esperando la combinación adecuada de condiciones meteorológicas, estabilidad de la nieve y disponibilidad en mi agenda personal. Mount of the Holy Cross es una cumbre exigente incluso en condiciones normales, y los intentos durante el invierno requieren una preparación extensa y una coordinación muy cuidadosa. La ruta que tenía prevista me llevaría a través de terreno propenso a avalanchas, pero las condiciones recientes de la nieve parecían estables según los pronósticos del Colorado Avalanche Information Center. Comencé mi aproximación un jueves por la mañana, a principios de febrero, llevando equipo completo de montañismo invernal, incluyendo material de seguridad contra avalanchas, refugio de emergencia y suficientes suministros para 3 días. El pronóstico del tiempo mostraba una breve ventana de alta presión, con cielos despejados y viento mínimo. Eran condiciones ideales para intentar una cumbre invernal. El primer día de escalada avanzó exactamente según lo planeado. Establecí un campamento alto a aproximadamente 11,000 pies, bastante por encima de la línea de árboles, en un lugar que ofrecía cierta protección contra los vientos dominantes y al mismo tiempo evitaba las rutas conocidas de avalanchas. La tarde fue despejada y tranquila, y todos los indicadores meteorológicos sugerían condiciones estables para intentar la cima al día siguiente. Me desperté antes del amanecer y empecé el empuje final hacia la cumbre a las 4 de la mañana, ascendiendo con la luz de mi linterna frontal a través de la oscuridad previa al amanecer. Las condiciones de la nieve eran excelentes, lo bastante firmes como para soportar mi peso sin exigir un gasto excesivo de energía. Avancé a buen ritmo por la ruta invernal estándar, evitando con cuidado las zonas donde el peligro de avalancha pudiera ser mayor. Cuando salió el sol pude ver con claridad toda la ruta que tenía por delante. La nieve parecía estable a lo largo de las zonas de avalancha que tendría que atravesar, y no había señales evidentes de actividad reciente ni de condiciones inestables. Todo indicaba que mi evaluación había sido correcta y que alcanzar la cumbre podía hacerse de forma segura. Fue alrededor de las 9 de la mañana cuando comencé a percibir las advertencias. No puedo describir esas advertencias como sonidos o voces en el sentido convencional, pero estaba recibiendo impresiones mentales claras de que no debía continuar subiendo. Las sensaciones eran urgentes y específicas, y me alertaban sobre peligro de avalancha en zonas donde mi propia evaluación indicaba que la nieve estaba estable. Al principio descarté aquellas impresiones como ansiedad previa a la cumbre, algo que muchos escaladores experimentan al acercarse a terreno técnicamente desafiante. Pero mientras seguía ascendiendo, las advertencias se volvieron más insistentes y precisas. Estaba recibiendo información detallada sobre las condiciones de la nieve, cambios en el clima y peligros en la ruta que contradecían mis propias observaciones y los pronósticos oficiales de avalanchas. Las advertencias me decían que estaba entrando en una zona de avalancha donde la nieve era mucho menos estable de lo que parecía, y que si continuaba quedaría atrapada en un deslizamiento masivo que ocurriría dentro de las siguientes horas. Me detuve y realicé una evaluación exhaustiva de la estabilidad de la nieve, cavando pozos de prueba y examinando cuidadosamente las capas. Todo lo que observé confirmó que la nieve estaba estable y que el riesgo de avalancha era mínimo. Las capas mostraban buena cohesión entre sí. No había capas débiles evidentes ni granos facetados, y las condiciones meteorológicas no favorecían la formación de avalanchas. Pero las advertencias continuaron,
volviéndose cada vez más urgentes y detalladas. Estaba recibiendo información específica sobre el punto exacto donde se iniciaría la avalancha, el tamaño y la fuerza destructiva del deslizamiento, e incluso la hora en que ocurriría. Según esas advertencias, una avalancha enorme barrería toda la cara que yo estaba escalando aproximadamente a las 11:30 de la mañana, provocada por el colapso de una cornisa en la parte alta de la montaña, cuando el sol calentara lo suficiente las estructuras de nieve. Miré hacia las zonas donde normalmente se forman cornisas en esa cumbre, pero no pude ver inestabilidad evidente ni señales de que un colapso fuera inminente. Las cornisas parecían bien consolidadas, y el calentamiento producido por el sol de la mañana había sido gradual y moderado. A pesar de que mi evaluación racional me decía que esas advertencias no tenían fundamento, me encontré incapaz de seguir subiendo. Las impresiones mentales eran tan intensas y específicas que superaron mi conocimiento técnico y mi experiencia. Contra mi mejor juicio, decidí retirarme de la montaña y abandonar el intento de cumbre. Comencé a descender de inmediato, moviéndome tan rápido como la seguridad me lo permitía, pero manteniendo una técnica adecuada de escalada. A medida que retrocedía, las advertencias disminuyeron gradualmente en intensidad, aunque seguía recibiendo la impresión de que debía moverme más deprisa y salir de la zona de avalanchas cuanto antes. Había descendido aproximadamente 500 pies cuando escuché el sonido que confirmó la precisión de aquellas advertencias. Muy por encima de mi posición se oyó un crujido agudo, seguido por un retumbo bajo que rápidamente se transformó en un rugido. Una cornisa enorme había colapsado exactamente donde y cuando las advertencias habían indicado que lo haría, desencadenando una avalancha que descendió por toda la cara que yo había estado escalando apenas minutos antes. La avalancha era gigantesca, mucho más grande de lo que las condiciones actuales de nieve deberían haber producido. Arrastró miles de toneladas de nieve y escombros por la ladera de la montaña, cubriendo por completo la ruta que yo había estado siguiendo y extendiéndose mucho más allá de las zonas típicas de avalancha para esa cumbre. Si hubiera seguido escalando según mi plan original, habría estado directamente en el camino de la avalancha cuando ocurrió. El deslizamiento fue tan grande y poderoso que habría sido imposible sobrevivir, sin importar mi equipo de seguridad contra avalanchas ni mis procedimientos de emergencia. Observé la avalancha desde mi posición segura, por debajo de la zona de escombros, atónita ante su tamaño y su poder destructivo. En cuestión de minutos, el carácter entero de la montaña había cambiado, con la avalancha depositando escombros sobre áreas que momentos antes habían sido terreno despejado para escalar. Cuando la avalancha se asentó y la montaña volvió al silencio, comprendí que había sido salvada por advertencias provenientes de una fuente que no podía identificar ni explicar. La información que había recibido era completamente precisa y mucho más detallada de lo que mi propio conocimiento y experiencia podrían haber proporcionado. Terminé mi descenso hasta el campamento base y caminé de regreso al inicio del sendero, repasando constantemente la experiencia e intentando entender qué había ocurrido. Había recibido información específica y correcta sobre condiciones de montaña que resultó ser verdadera, a pesar de contradecir todos los métodos convencionales de evaluación. Cuando reporté la avalancha al Colorado Avalanche Information Center, los pronosticadores se sorprendieron por su ocurrencia y magnitud. Según su análisis, las condiciones actuales de la nieve no deberían haber producido una avalancha de ese tamaño, y no existían indicadores que sugirieran que un deslizamiento así fuera probable. La avalancha fue finalmente clasificada como un evento inusual, causado por una combinación de factores que no eran aparentes mediante las técnicas estándar de evaluación de estabilidad de la nieve. El colapso de la cornisa que provocó el deslizamiento se atribuyó a efectos sutiles de calentamiento, los cuales no podían detectarse mediante el monitoreo meteorológico normal. He continuado practicando escalada alpina desde aquella experiencia, pero mi manera de abordar la seguridad en la montaña cambió de forma fundamental. Ahora presto atención a las impresiones intuitivas y a las advertencias que no pueden explicarse mediante métodos convencionales de evaluación, y he aprendido a confiar en ellas incluso cuando contradicen mi conocimiento técnico. He hablado con otros montañistas experimentados sobre esta experiencia,
y varios han compartido historias similares de haber recibido advertencias o algún tipo de guía que los ayudó a evitar situaciones peligrosas en las montañas. Esas experiencias sugieren que existen fuentes de información sobre las condiciones de montaña que operan más allá de nuestra comprensión normal del clima, la ciencia de la nieve y la dinámica de las avalanchas. No afirmo entender la fuente de las advertencias que me salvaron la vida en Mount of the Holy Cross, pero sé que fueron precisas y que seguirlas evitó que muriera en una avalancha que, según los métodos convencionales de predicción, no debería haber ocurrido. La experiencia me enseñó que los entornos de montaña funcionan según fuerzas y patrones que el conocimiento científico actual no comprende por completo, y que los escaladores experimentados necesitan mantenerse abiertos a información que proviene de fuentes más allá de las técnicas tradicionales de evaluación de seguridad. Sigo escalando regularmente en las altas cumbres de Colorado, pero me acerco a cada montaña con mayor humildad y respeto por las variables desconocidas que pueden influir en la seguridad dentro de ambientes alpinos elevados. Las montañas poseen su propia inteligencia, y a veces esa inteligencia se comunica con quienes están dispuestos a escuchar. Lo que sé con certeza es que existen fuerzas protectoras operando en los entornos montañosos, fuerzas capaces de proporcionar información crucial de seguridad a escaladores que se encuentran en situaciones peligrosas. Esas fuerzas salvaron mi vida, y creo que continúan actuando para otros montañistas que se enfrentan a condiciones que superan su capacidad de evaluación mediante medios convencionales. La avalancha en Mount of the Holy Cross fue un recordatorio de que las montañas son mucho más complejas e impredecibles de lo que sugiere nuestro entendimiento actual, y de que la supervivencia a veces depende de recibir y actuar según información que proviene de fuentes que no podemos identificar ni explicar. Historia 7. Mi nombre es Chloe, y esta historia involucra a mi mejor amiga, Grace, y a mí durante lo que se suponía que sería una expedición de una semana en canoa por la remota naturaleza del norte de Ontario, Canadá. Ambas somos canoístas con experiencia en zonas silvestres y hemos completado múltiples expediciones en territorios despoblados y lugares remotos difíciles. Estamos familiarizadas con los encuentros con fauna salvaje, los procedimientos correctos para almacenar comida y los protocolos de seguridad en la naturaleza. Pero lo que nos acechó durante nuestro viaje al interior del Parque Provincial Quetico no se parecía a ningún animal que alguna de las dos hubiera encontrado antes. Grace y yo habíamos estado planeando esta expedición durante más de un año, investigando rutas remotas en canoa que nos llevaran profundamente hacia áreas naturales intactas, rara vez visitadas por otros remadores. La ruta que escogimos requeriría 7 días de remo y porteos a través de una cadena de lagos y ríos interconectados, acampando en sitios remotos accesibles únicamente por canoa. Obtuvimos todos los permisos necesarios y realizamos una preparación exhaustiva, incluyendo entrenamiento de seguridad frente a osos y certificación en primeros auxilios en zonas silvestres. Nuestra comida estaba almacenada en contenedores aprobados a prueba de osos, y llevábamos aerosol contra osos, dispositivos para hacer ruido y otros equipos disuasorios para fauna salvaje. Habíamos remado juntas durante 6 años y confiábamos en nuestra capacidad para manejar cualquier desafío que la naturaleza pudiera presentarnos. Comenzamos la expedición un lunes por la mañana, a finales de agosto, lanzando la canoa desde un punto de acceso remoto al que solo se llegaba tras conducir 2 horas por caminos madereros. El clima era perfecto, con cielos despejados y aguas tranquilas, condiciones ideales para remar. Nuestra canoa iba cargada con comida para 7 días, equipo de campamento y material de seguridad, pero habíamos empacado de manera eficiente y el peso era manejable. Los primeros 3 días de la expedición fueron exactamente lo que habíamos esperado. Remamos por áreas silvestres prístinas, acampamos en sitios hermosos y apartados, y encontramos fauna normal, incluyendo alces, castores y varias especies de aves. Las señales de osos que observamos eran mínimas y parecían antiguas, lo que sugería poca actividad de osos en la zona. El 4.º día remamos hasta un gran sistema de lagos que marcaba la sección más remota de nuestra ruta. Según nuestros mapas,
Estábamos a más de 20 millas del acceso por carretera más cercano, rodeadas por cientos de millas cuadradas de naturaleza continua e intacta. El lago era hermoso, pero de alguna manera se sentía diferente a las aguas por las que habíamos estado viajando. Se percibía más aislado, más salvaje y extrañamente silencioso a pesar de su tamaño. Esa tarde instalamos el campamento en una pequeña isla cerca del centro del lago. El sitio ofrecía excelentes vistas en todas direcciones y nos permitiría detectar cualquier animal que se acercara mucho antes de que pudiera alcanzar nuestra ubicación. Seguimos nuestra rutina habitual. Montamos el campamento, colgamos la comida a la distancia y altura requeridas y preparamos la cena antes de que cayera la oscuridad. Fue durante la preparación de la cena cuando notamos por primera vez que algo no iba bien con el comportamiento de la fauna local. Los sonidos normales de una tarde en la naturaleza estaban ausentes. No había somormujos llamando, ni castores chapoteando, ni aves acomodándose para pasar la noche. El silencio era tan absoluto que podíamos escuchar nuestros propios latidos, y los pequeños sonidos de nuestras actividades en el campamento parecían antinaturalmente fuertes. Grace comentó que quizá habíamos llegado durante un periodo de calma natural, pero yo había pasado suficiente tiempo en zonas silvestres como para saber que ese nivel de silencio era inusual. Algo había provocado que todos los animales del área quedaran inactivos o se marcharan por completo. Terminamos nuestra cena y nuestra rutina nocturna de campamento, pero ambas nos sentíamos incómodas por aquella quietud antinatural. Decidimos colgar la comida antes de lo habitual y mantener el aerosol contra osos fácilmente accesible durante toda la noche. Alrededor de las 10, mientras nos acomodábamos dentro de la tienda, escuchamos los primeros sonidos que indicaban que no estábamos solas en el lago. Había chapoteos en el agua, pero no eran los chapoteos aleatorios de peces o castores. Eran rítmicos y deliberados, como si algo grande estuviera nadando en línea recta hacia nuestra isla. El chapoteo continuó durante varios minutos, y luego se detuvo bruscamente cuando pareció llegar a la orilla de nuestra isla. Grace y yo permanecimos en silencio dentro de la tienda, escuchando con atención cualquier indicio de qué era lo que se había acercado a nuestro campamento. No oímos nada durante unos 15 minutos. Después detectamos sonidos de movimiento en el bosque que rodeaba nuestra zona de acampada. Lo que fuera que estuviera rodeando nuestro campamento era lo bastante grande como para romper ramas mientras se desplazaba, pero se movía con una discreción inusual para algo de ese tamaño. Podíamos escuchar pisadas ocasionales y el sonido de la vegetación siendo alterada, pero el patrón de movimiento no se parecía a nada que hubiéramos experimentado con osos, alces u otros animales grandes. Lo más inquietante era que parecía estar rodeando deliberadamente nuestro campamento, manteniendo una distancia constante de nuestra tienda mientras se movía de forma sistemática alrededor del perímetro. Permanecimos dentro de la tienda durante más de una hora, escuchando los sonidos de algo moviéndose entre los árboles a nuestro alrededor. De vez en cuando, los ruidos se detenían por completo y nos preguntábamos si aquello, fuera lo que fuera, se había marchado. Pero entonces el movimiento volvía a comenzar, siempre siguiendo el mismo patrón circular alrededor de nuestro campamento. Cerca de la medianoche, Grace susurró que iba a usar su linterna para intentar ver qué nos estaba acechando. Le dije que no lo hiciera. Prefería quedarnos ocultas en la tienda antes que revelar nuestra ubicación exacta. Pero la incertidumbre se estaba volviendo insoportable y necesitábamos saber a qué nos enfrentábamos. Grace abrió lentamente la cremallera de la tienda y apuntó la linterna hacia el bosque que rodeaba el campamento. El haz de luz no mostró nada salvo árboles y maleza, pero en el mismo instante en que apareció la luz, todos los sonidos de movimiento se detuvieron de inmediato. Esperamos 10 minutos antes de cerrar la tienda, pero el bosque permaneció completamente en silencio. Lo que hubiera estado rodeando nuestro campamento se había marchado de la zona o había dejado de moverse cuando intentamos observarlo. Ese patrón continuó durante toda la noche. Cada vez que intentábamos investigar con luz, los sonidos se detenían. Cada vez que nos retirábamos al interior de la tienda y apagábamos las luces, el movimiento se reanudaba al cabo de pocos minutos. Al amanecer, Grace y yo estábamos agotadas y aterradas.
Habíamos pasado toda la noche escuchando a algo grande e inteligente acechar nuestro campamento, pero no habíamos logrado identificar qué era ni determinar cuáles eran sus intenciones. Cuando la salida del sol proporcionó luz suficiente para examinar el sitio, descubrimos evidencia que confirmó nuestros temores sobre la actividad de la noche anterior. Alrededor de nuestra tienda, a una distancia constante de aproximadamente 30 pies, había un sendero claro donde algo había estado moviéndose en círculo. La ruta mostraba vegetación alterada, ramas rotas e impresiones ocasionales en la tierra blanda, pero las huellas no se parecían a nada que ninguna de las dos hubiera visto antes. Las marcas eran grandes, mucho más grandes que las patas desnudas de un oso o las pezuñas de un alce, y mostraban una estructura de pie que parecía casi humana, pero con dedos alargados y lo que parecían marcas de garras. La longitud de la zancada sugería algo con piernas muy largas, y la profundidad de las impresiones indicaba un peso considerable. Lo más perturbador era la inteligencia demostrada por el patrón de movimiento. Aquello no era comportamiento animal aleatorio ni marcaje territorial. Algo había rodeado deliberada y sistemáticamente nuestro campamento durante horas, manteniendo una distancia perfecta y cambiando de dirección cuando encontraba obstáculos. Grace y yo tomamos la decisión de acortar la expedición y remar de regreso de inmediato. Levantamos el campamento tan rápido como pudimos y cargamos la canoa, observando constantemente la línea de árboles en busca de cualquier señal de movimiento o de actividad adicional de fauna. La salida fue tensa y agotadora. Mantuvimos un ritmo rápido, deteniéndonos solo cuando era necesario para los porteos y la navegación. Durante todo el día tuvimos la sensación de estar siendo observadas, aunque nunca vimos pruebas directas de que algo nos estuviera siguiendo. Durante uno de los porteos, Grace descubrió huellas adicionales similares a las que habíamos encontrado en nuestro campamento. Las marcas iban desde el borde del agua hasta el sendero de porteo y luego regresaban al agua por el otro lado. Algo había estado siguiendo la misma ruta que nosotras usábamos y había estado allí recientemente. Completamos el porteo lo más rápido posible y seguimos remando, obligándonos a cubrir más distancia de la que habíamos planeado para un solo día. Al caer la tarde, alcanzamos un sistema de lagos que estaba a solo una jornada de remo de nuestro punto de salida, pero decidimos continuar remando durante la noche en lugar de volver a acampar en la naturaleza. Usando nuestras linternas frontales y siguiendo el GPS, remamos a través de la oscuridad hasta llegar al último lago antes de nuestro punto de salida. Hicimos un campamento frío en una pequeña isla, turnándonos para permanecer despiertas y vigilar cualquier señal de que aún nos estuvieran siguiendo. La noche pasó sin incidentes y completamos la salida a la mañana siguiente, llegando a nuestro vehículo y a la civilización con un profundo alivio. Cuando reportamos nuestra experiencia a las autoridades del parque, escucharon con atención, pero no ofrecieron ninguna explicación sobre lo que habíamos encontrado. Sí señalaron que había habido otros reportes de actividad inusual de fauna en la misma zona, incluyendo huellas que no coincidían con especies conocidas y avistamientos de animales grandes que no pudieron identificarse con certeza. Grace y yo seguimos haciendo viajes en canoa juntas, pero nunca hemos regresado a esa zona del norte de Ontario. La experiencia cambió de manera fundamental nuestra comprensión de lo que existe en las zonas de naturaleza profunda de Canadá, y ahora planificamos nuestras rutas con más cuidado para evitar áreas con reportes de actividad animal inusual. Lo que nos acechó durante esas 2 noches era algo que combinaba el tamaño y la fuerza de un gran depredador con una inteligencia y unos patrones de comportamiento que parecían casi humanos. Demostró paciencia, pensamiento sistemático y una comprensión de nuestras rutinas que iba mucho más allá del comportamiento normal de cualquier animal. No sé qué especie encontramos en la naturaleza de Quetico, pero sé que era real y que representaba una amenaza considerable para nuestra seguridad. Las áreas remotas del norte de Canadá contienen misterios que no aparecen en ninguna guía de manejo de fauna, y los canoístas que se aventuran en esos lugares deben estar preparados para encuentros que no pueden explicarse mediante la comprensión convencional del comportamiento animal. Historia 8. Mi nombre es Luke,
Y esta es una historia distinta a la que compartí antes sobre montañismo en gran altitud. Esta experiencia ocurrió durante una expedición invernal de overlanding por caminos remotos del Servicio Forestal en el noroeste de Montana, a donde había viajado para fotografiar fauna durante los meses más duros del invierno. Soy un fotógrafo y amante de la vida al aire libre con experiencia en condiciones invernales. He pasado incontables noches solo dentro de mi vehículo en lugares apartados. Pero lo que me ocurrió durante 3 días, mientras estuve atrapado por la nieve en una carretera del Servicio Forestal cerca del Parque Nacional Glacier, desafió mi comprensión de lo que existe en lo profundo de la naturaleza durante los inviernos brutales de Montana. Había conducido hacia el norte desde Missoula a principios de enero, buscando oportunidades para fotografiar lobos, cabras montesas y otros animales que se vuelven más visibles durante los meses de invierno, cuando la nieve los obliga a descender a elevaciones más bajas. Mi plan era explorar una red de caminos del Servicio Forestal que daban acceso a hábitats de fauna salvaje, mientras me permitían dormir en mi camioneta, equipada con una cubierta tipo camper, sistema para dormir y suministros de emergencia para campamentos invernales prolongados. Mi vehículo era una camioneta pickup de servicio pesado, con tracción en las 4 ruedas, neumáticos para nieve y equipo de recuperación. Llevaba comida, agua y combustible suficientes para 2 semanas de campamento autosuficiente, junto con equipo para clima frío adecuado para las condiciones invernales de Montana. También tenía equipo de comunicación, incluyendo un mensajero satelital y una baliza de emergencia. El camino del Servicio Forestal que elegí daba acceso a zonas de gran altitud que permanecían abiertas al tránsito vehicular durante el invierno, aunque rara vez se usaban debido a las difíciles condiciones de nieve. Según mi investigación, esa carretera ofrecía acceso a hábitats ideales para fauna y numerosas oportunidades de campamento para vehículos autosuficientes. Conduje hacia las montañas un martes por la mañana, siguiendo la carretera principal despejada hasta llegar al desvío hacia el sistema de caminos del Servicio Forestal. Las carreteras secundarias no habían sido limpiadas con quitanieves, pero eran transitables con tracción en las 4 ruedas y mostraban señales de uso ocasional por parte de otros recreacionistas de invierno. Durante los 2 primeros días todo salió según lo previsto. Encontré varios lugares excelentes para fotografía de fauna y establecí campamentos temporales desde los que podía observar la actividad animal durante las primeras horas de la mañana y al atardecer, cuando los animales estaban más activos. El clima era frío pero estable, con temperaturas que oscilaban entre -10 y 15 grados Fahrenheit, aproximadamente entre -23 y -9 grados Celsius. El jueves por la mañana conduje más profundamente hacia la red de caminos del Servicio Forestal, siguiendo rutas cada vez más estrechas y exigentes hacia zonas que, según mis mapas, daban acceso a límites remotos de áreas silvestres. La nieve era más profunda en las elevaciones superiores, pero mi camioneta manejaba las condiciones sin dificultad. Alrededor del mediodía me detuve para fotografiar una manada de alces que se alimentaba en una pradera visible desde el camino. Mientras preparaba mi equipo fotográfico, empezó a caer una nevada ligera. El pronóstico había mencionado la posibilidad de nieve, pero nada que pudiera crear problemas de tránsito. Sin embargo, la nevada se intensificó rápidamente durante la tarde. Lo que había empezado como copos ligeros se convirtió en una nevada densa que redujo de manera considerable la visibilidad y comenzó a acumularse sobre los caminos. Para las 4 de la tarde me di cuenta de que debía empezar a conducir de regreso hacia la carretera principal antes de que los caminos se volvieran intransitables. Pero cuando intenté salir, descubrí que la nieve ya había convertido las carreteras del Servicio Forestal en rutas extremadamente difíciles de recorrer. Mi camioneta resbalaba y se deslizaba incluso con la tracción en las 4 ruedas activada, y avanzaba muy lentamente hacia el sistema de caminos principales. La nieve seguía cayendo con fuerza, y podía ver que la situación se deterioraba con rapidez. A medida que se acercaba la oscuridad, tomé la decisión de detenerme y esperar mejores condiciones en lugar de arriesgarme a quedar atascado o deslizarme fuera de los estrechos caminos de montaña. Encontré un área relativamente nivelada donde podía estacionar de forma segura y activé mi baliza de emergencia para notificar a las autoridades sobre mi ubicación y mi situación.
Me acomodé dentro de la camioneta para lo que esperaba que fuera una noche incómoda, pero manejable, con la idea de intentar salir por la mañana, cuando pudiera ver claramente las condiciones del camino. Mi vehículo estaba bien preparado para acampar en invierno, y ya había vivido situaciones similares antes sin problemas serios. La nieve continuó cayendo durante toda la noche, y por la mañana descubrí que mi camioneta estaba parcialmente enterrada y que las carreteras eran completamente imposibles de transitar. La tormenta había dejado más de 2 pies de nieve nueva, y los caminos del servicio forestal necesitarían ser despejados con maquinaria o esperar un calentamiento considerable antes de poder usarse de forma segura. Activé mi comunicador satelital y reporté mi situación a los servicios de emergencia, proporcionando mis coordenadas GPS y explicando que estaba a salvo, pero que necesitaría ayuda para salir de la zona. Me dijeron que los equipos de carretera despejarían los caminos del servicio forestal tan pronto como las condiciones climáticas lo permitieran, pero que eso podría tomar varios días dependiendo de si seguía nevando. Aquello fue decepcionante, pero no alarmante. Tenía suministros para 2 semanas y estaba cómodo dentro de mi vehículo. Había estado en situaciones parecidas antes y sabía que la paciencia era necesaria cuando el clima invernal generaba problemas de tránsito en lugares remotos. Pero durante la segunda noche atrapado por la nieve, comencé a experimentar algo que transformó una situación rutinaria de campamento invernal en una aterradora prueba de supervivencia. Alrededor de la medianoche me despertaron sonidos fuera de mi camioneta que parecían voces humanas llamando mi nombre. Las voces eran distantes, pero claras, y provenían de distintas direcciones alrededor del lugar donde estaba acampado. Decían Luke una y otra vez, a veces de forma individual y otras veces en conversaciones superpuestas. Eso era imposible. Estaba a millas de cualquier otra persona, atrapado por la nieve en una carretera remota del servicio forestal que llevaba 2 días intransitable. No había manera de que alguien más hubiera llegado hasta mi ubicación a pie atravesando nieve profunda con temperaturas bajo cero. Permanecí dentro de mi saco de dormir, escuchando atentamente para intentar determinar el origen de las voces. Continuaron durante aproximadamente 20 minutos, a veces pareciendo acercarse más a mi camioneta y otras veces desvaneciéndose en la distancia. Las voces sonaban urgentes, como si personas estuvieran buscándome y llamándome para que respondiera. A pesar de la aparente urgencia, había algo en ellas que se sentía mal. El tono era demasiado perfecto, demasiado constante, como si alguien estuviera imitando el habla humana en lugar de hablar de manera natural. Y el hecho de que supieran mi nombre era profundamente inquietante, ya que nadie más debería haber sabido que yo estaba en ese lugar remoto. Decidí no responder. En cambio, permanecí callado y oculto dentro de la camioneta. Después de aproximadamente media hora, los llamados se detuvieron por completo y el bosque volvió a su silencio invernal normal. La noche siguiente las voces regresaron, pero esta vez estaban más cerca y eran más persistentes. Parecían provenir de justo afuera de la camioneta y ya no se limitaban a llamar mi nombre, sino que participaban en conversaciones que parecían diseñadas para engañarme y hacerme responder. Las voces decían mi nombre, luego hacían una pausa como si esperaran una contestación. Cuando yo permanecía en silencio, comenzaban a hablar entre ellas, discutiendo mi situación y expresando preocupación por mi bienestar. Mencionaban detalles sobre mi ubicación y mis circunstancias que nadie debería haber conocido. Lo más perturbador fue cuando las voces empezaron a imitar a personas que yo conocía. Escuché conversaciones que sonaban como miembros de mi familia y amigos, hablando sobre planes para rescatarme y pidiéndome que saliera de la camioneta para que pudieran ayudarme. Las imitaciones eran casi perfectas, capturando patrones de habla y características vocales con suficiente precisión como para resultar convincentes. Pero yo sabía que ninguna de esas personas podía estar allí, en ese lugar remoto, durante una tormenta invernal. Las voces eran intentos de atraerme fuera de la seguridad de mi vehículo, aunque no podía determinar quién o qué producía esos sonidos ni por qué quería que saliera de la camioneta. Durante toda la tercera noche, las voces se volvieron más agresivas y desesperadas. Empezaron a afirmar que había una emergencia,
que alguien estaba herido y necesitaba mi ayuda, que los equipos de búsqueda y rescate estaban cerca y necesitaban que yo señalara mi ubicación. La urgencia en aquellas voces era convincente, y hubo momentos en los que casi me persuadí de que debía investigar. Pero algo más profundo que el pensamiento racional me advertía que debía permanecer oculto en la camioneta. Cada instinto que había desarrollado durante años de experiencia en la naturaleza me decía que responder a esas voces sería peligroso, sin importar lo creíbles que sonaran. Las voces continuaron hasta el amanecer, a veces alejándose en la distancia y otras veces pareciendo venir directamente desde el exterior de mis ventanas. De vez en cuando escuchaba sonidos de movimiento alrededor de la camioneta, como si personas estuvieran caminando por la nieve profunda y examinando mi vehículo. Pero cuando miraba por las ventanas, nunca veía a nadie ni encontraba huellas en la nieve alrededor de mi área de campamento. En la cuarta mañana, escuché el sonido de voces humanas reales y maquinaria acercándose a mi ubicación. Un equipo de búsqueda y rescate había llegado hasta mí usando motos de nieve y un vehículo oruga, siguiendo las coordenadas GPS que yo había enviado mediante mi comunicador satelital. El equipo de rescate pudo despejar suficiente nieve alrededor de mi camioneta para permitirme conducir detrás de su vehículo oruga, siguiendo la ruta que habían abierto a través de la nieve profunda. La evacuación transcurrió sin problemas y llegué al sistema de carreteras principales sin más incidentes. Cuando describí las voces que había escuchado durante las 3 noches anteriores, el coordinador de búsqueda y rescate me dijo que habían recibido reportes similares de otras personas que habían quedado varadas solas en lugares remotos durante el invierno. No podía explicar el fenómeno, pero dijo que quienes pasan periodos prolongados aislados en condiciones invernales extremas a veces experimentan alucinaciones auditivas u otras alteraciones de la percepción. Esa explicación podría haberme convencido, de no ser por un detalle que el equipo de rescate descubrió cuando examinó mi campamento. Alrededor de mi camioneta, a distancias que iban de 20 a 50 pies, había huellas en la nieve que parecían haber sido hechas por personas caminando en círculos alrededor del vehículo. Las marcas eran claras y bien definidas, mostrando impresiones de botas en patrones que sugerían vigilancia sistemática del lugar donde yo estaba acampado. Pero según el equipo de rescate, ningún miembro de búsqueda y rescate había llegado a mi ubicación antes de esa mañana. Las huellas habían sido hechas por individuos desconocidos que, de alguna manera, habían alcanzado mi remoto emplazamiento durante la tormenta y habían pasado un tiempo considerable observando mi camioneta. Nunca recibí una explicación satisfactoria sobre las voces ni sobre las huellas. La experiencia me convenció de que los lugares remotos de Montana durante el invierno pueden albergar actividades y encuentros que no están contemplados en ningún entrenamiento de seguridad en la naturaleza, y que sobrevivir a veces requiere ignorar voces aparentemente humanas que llaman desde la oscuridad.